Bienvenidas y bienvenidos a este video en donde trataré de explicar de una forma sencilla y didáctica el capítulo 1 del libro Introducción a la Filosofía. Antes de empezar a realizar una reflexión filosófica, conviene plantearse algunas inquietudes que de alguna manera pueden dirigir o direccionar nuestro planteamiento filosófico. Por ejemplo, para el capítulo 1 se aconseja que en un lugar tranquilo, con una postura cómoda, sentados, en un ambiente agradable, nos planteemos estas preguntas. ¿Qué sentido tiene nuestra existencia? Esta existencia que llevamos, que generalmente se presenta como una repetición de lo mismo todos los días. ¿Cuál es su sentido? ¿Qué hay dentro de la vida que nos permite disfrutar de la vida misma? Otra reflexión muy importante en este sentido es plantearnos cómo se puede alcanzar la sabiduría, entender la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. Y para quienes son estudiantes de Derecho, pues plantearse esa pregunta: ¿qué es el derecho? Más allá de ese montón de leyes, de ese montón de instituciones, ¿qué en esencia es el derecho? Y también, por supuesto, sería interesante ya no solo reflexionar, sino hacer algunas anotaciones en donde intentemos dar una respuesta a las preguntas como ¿qué significa pensar por sí mismo? ¿Cómo se puede dialogar en serio? De acuerdo, este es un principio que señalaba Habermas. ¿Y cuáles son las condiciones para construir nuevos conocimientos? Con estas preguntas creo que podremos sacar mejor provecho del capítulo 1, en donde la primera inquietud que nos planteamos es ¿de dónde provienen nuestras opiniones? La mayoría de nosotros asume que sabe muchas cosas y contradictoriamente las personas entre más sabias, más comprenden su propia ignorancia. Dicho de otra manera, pareciera que entre más sabios nos creemos, más ignorantes somos, y entre más ignorantes asumimos que somos, es porque hemos ganado más sabiduría. ¿Qué tiene que ver esto con la filosofía? Que precisamente la filosofía se plantea como una reflexión profunda en donde nosotros debemos plantearnos, debemos cuestionar nuestras propias opiniones. Y se hace énfasis en la palabra opinión porque la mayoría de veces los supuestos conocimientos que asumimos tener no son más que opiniones, no son más que repetición de algo que escuchamos, que leímos o que nos enseñaron o que nos inculcaron. Entonces, generalmente hay una gran brecha entre opinión y sabiduría. La opinión la obtenemos de otras personas en quienes nosotros confiamos. En cambio, la sabiduría implica un paso mucho más allá. Una opinión surge espontáneamente y se va consolidando tanto en nosotros que incluso si nuestra ignorancia es muy grande, la llegamos a plantear como una sabiduría. El verdadero sabio conoce y comprende que es necesario en algún momento dudar de nuestras opiniones. Uno de los grandes filósofos, de hecho el filósofo que dio inicio a la era moderna en la filosofía, René Descartes, se planteó que para aprender algo hay que borrar todos los conocimientos previos. Es decir, hay que hacer un borrón y cuenta nueva y reconstruir el edificio de nuestros conocimientos, pero a partir de bases sólidas. Ya no a partir de que según fulanito, según sutano, sino porque nosotros mismos vamos construyendo de acuerdo con nuestro ejercicio racional, vamos construyendo nuestras propias verdades. Y esto nos conduce a otra pregunta que es fundamental para la filosofía. ¿Qué es la felicidad? La mayoría de nosotros piensa que ser feliz es tener las cosas que necesitamos. Y eso puede ser cierto. De hecho, Carlos Marx, un filósofo del siglo XIX, planteaba que la felicidad es la satisfacción de las necesidades. Ahora bien, ¿cuál es la trámpita en el mundo en el que vivimos en que se nos inventan las necesidades? Es decir,
a través de la publicidad, a través de las películas, a través de muchas formas de socialización, se nos inculca que ser feliz es tener muchas cosas, tener carros últimos modelos, tener casa, tener un gran sueldo, poder tener el último celular, poder tener una laptop, es decir, se nos hace creer en este sistema que la felicidad radica en lo que poseemos. Y hay una gran diferencia entre ese proceso que se llama cosificación y el verdadero sentido de la felicidad. Es decir, para ser felices necesitamos primero saber quiénes somos, hacer un esfuerzo de introyección, lo que decía la máxima en Grecia, conócete a ti mismo, porque solo a partir de conocernos vamos a entender cuáles son nuestras verdaderas necesidades, no las que la sociedad de consumo nos ha creado, sino las auténticas necesidades humanas, y entonces nuestra felicidad va a consistir en satisfacer esas necesidades, pero esas que son auténticas, no las que nos han impuesto, no la que el sistema de cosificación, este sistema de consumo, nos impone. Por eso esa máxima de conócete a ti mismo. Muy bien, con esta reflexión podemos empezar a comprender que existe una diferencia entre verdad y sabiduría. La filosofía, desde sus primeros años allá en la antigüedad griega, se planteó que la filosofía perseguía estos dos temas, la verdad y la sabiduría. Por verdad, se puede entender muchas cosas, pero lo importante para la filosofía es buscar esa verdad. Y fíjense, ahorita tal vez pueda parecer un poco ridículo, lo importante no es tanto encontrar la verdad, sino buscarla. Es decir, no conformarnos con falsas verdades o con verdades a medias o con las verdades aparentes que la sociedad de consumo nos crea, sino con verdades que respondan a ese ser profundo que nosotros llevamos y que casi siempre está como agazapado, encubierto, porque la sociedad nos obliga a enmascarar otras formas de ser. Cuando nosotros conocemos la verdad, entonces aspiramos a ser sabios. Y la sabiduría no consiste solo en conocer un montón de teorías, sino en saber vivir de forma armoniosa con nuestra propia verdad. Por eso, aunque son términos diferentes, no pueden separarse. Es sabio quien conoce la verdad y solo puede conocer la verdad aquel que alcanza la sabiduría, es decir, aquella persona que logra conocerse a sí mismo y a partir de ese conocimiento profundo logra construir verdades sólidas sobre la base de su propio ser. Estas reflexiones más o menos nos harían pensar que la filosofía es estar ahí sí que lucubrando cosas así muy astrales. Y no, la verdad es que la filosofía es algo muy concreto, muy vinculado con nuestro día a día, pero que precisamente como estamos tan poco acostumbrados a conocernos, como nos atrevemos tan poco a interiorizar en nosotros mismos, por eso se nos hace al principio un poquito complicado. Esperamos que con el paso de estos capítulos de este semestre se vaya comprendiendo a cabalidad qué es la filosofía. De acuerdo con la esencia misma de la filosofía, no se podría hablar, o sea, cada filósofo va creando características distintas, pero no se podría hablar eh, de una definición acabada de filosofía. Más bien se puede hablar de algunas características de la filosofía, de la reflexión filosófica. Y para hacer esto, yo acudo a una alegoría de la caverna que fue creada por Platón, un filósofo griego de la antigüedad. Y Platón para explicarnos cómo surge el conocimiento, lo hizo a través de una alegoría, de un mito, de una como leyenda, en donde nos explica más o menos que, y lo voy a leer de acuerdo con lo que está en el libro, nos explica que
Unas personas están sentadas, encadenadas en lo más profundo de una caverna, de espaldas a la salida. Solo pueden observar en la pared de la caverna la sombra proyectada de animales y seres que pasan frente a una hoguera. El mundo que creen conocer es el que les refleja las sombras. Uno de ellos logra salir y dar cuenta de que sus sentidos le han engañado. Al principio le es difícil ver, la claridad que antes no tenía dificulta su visión. Tiene que esperar un tiempo para que sus ojos se adapten. Hasta entonces empieza a conocer el verdadero mundo. Se da cuenta de que no puede dejar en la ignorancia a sus compañeros y regresa para sacarlos de su cautiverio. Estos, sin embargo, no le creen. Están felices entre las sombras y no quieren escapar de sus cadenas. Como pueden ver, eso ocurre en la realidad cotidiana. Por supuesto, de forma metafórica. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que quiso decir Platón con esto y qué relación tiene todo esto con la filosofía? Primero, que la mayoría